¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos de tu canal ABC Bitcoin. Bienvenidos y bienvenidas una noche más a analizar el precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo, como ya se ha hecho costumbre, y te comento que estamos en el programa en vivo número 166. Fíjate que estamos ya con algún número importante de programas que estamos acá compartiendo junto a la comunidad y sobre todo estudiando la estrategia del hombre malo, porque como siempre sabes, tengo que leerte. Yo no soy un trader profesional, soy simplemente un estudiante de la estrategia de trading. Me gustaría llegar a ser trader profesional en algún momento, pero estamos en el camino y lo poco que voy compartiendo, que voy conociendo, que voy estudiando, también te lo comparto. Por si es que a ti te gusta el trading, que entiendo que sí, por eso estás aquí. Y especialmente el trading de criptomonedas. Así es que la información que se va a compartir en este canal no debes tomarla como un asesoramiento de inversión. Y también recuerda que si ganas o pierdes tus trades, siempre va a ser 100% responsabilidad tuya. Tú le das el botón de compra y le das al botón de venta. Vamos a irnos al chat para saludarte y ver con quiénes vamos a estudiar en esta noche. Por acá me saluda como siempre Pocho y María, atentos desde Uruguay, esperando el análisis. Dice, ¿quiere revisar Rune? Claro que sí, vamos a apuntarte por aquí. Sin embargo, como siempre sabes, vamos a ver el análisis de Bitcoin y luego estaríamos viendo por ahí esa criptomoneda. Eduardo Torres cantando la canción del intro, que ha pegado bastante. Parece que sí les gustó. Y el video también. Fíjate que por ahí me robé ese video y esa canción y las uní, porque alguien me preguntaba que si era yo. No es mía la canción ni el video, fíjate. Te comento, estamos con Alexis Rivas. Tengo que probar las pupusas de la ciudad del Bitcoin desde El Salvador. Por supuesto, en algún momento, si es que Dios nos permite, vamos a estar por El Salvador también. Me interesa bastante. Iván Míguez dice, hola Charlie, Bitcoin está llegando a su zona de compra, dice, de Iván Míguez. Me imagino que es broma de Iván. Emanuel Cornejo, por cierto, muy buena, Emanuel Cornejo. Ahora sí, to the moon, dice, con todo el capital a 100x, calidad Helvex. El chimbolito está en 60k, dice que está en Tepito, México, acompañándonos. Stanley Márquez está en Atlanta, Georgia. Muchas gracias a ti también, mi estimado amigo. Yesenia Secore Roca dice, está desde Perú, fíjate. Vamos a ver a Bitcoin 4 horas y en diario, por supuesto. Eso es lo que siempre hacemos por aquí. Nos lleva la pelona otra vez por el canal, por el video en vivo, fíjate, está visitándonos. Dice que ya rompió el chimbolito y nos vamos a un Google, dice. Oneira peinando, la gata está esperando, dice Oscar Morales.
Vamos por ahí, también te dejé el link del grupo de Telegram, está en el chat, en la parte un poquito más arriba, porque hay varias personas que dicen que no lo encuentran, pero ahí está. Si es que alguien quiere compartirlo también por ahí, agradecido. Estamos más de 4000 personas ya en el grupo de Telegram, que es totalmente gratis y no es un grupo de señales, es un grupo de amigos que estamos todo el día conversando sobre la estrategia, sobre el mercado cripto, posibles entradas. Y yo creo que te va a interesar si es que estás solito en la esquina de tu casa haciendo trading. Ahí conversamos todos. Dice Carlos CB, ¿cuál es la probabilidad del inicio de una alt season? Ahí sí tendríamos que verle tal vez el total 2 en el semanal. Capaz que por ahí tendríamos alguna luz. Sería al inicio en el semanal, cuando nos dé zona de compra. Pero yo creo que está bastante desarrollado y hay que esperar. Y con Bitcoin, con ese patrón también. También habría que esperar un poquito, creo yo. Por acá está Edu, que no sabe dónde va el precio y quiere un beso, dice. Ya le dijimos que hasta los abrazos íbamos a llegar con el amigo Edu. Y por ahí alguien quedó con la tarea de buscarle novia al amigo Edu. James Amaro dice, está por acá. Jaime Lara. Un saludo para los administradores del grupo de Telegram, dice, para Benny y Daxe, dice. De Jaime, fíjate. Un saludo a los tres, mi estimado amigo. Alonso Velázquez, vámonos un poquito más rápido. Por acá, mil disculpas si no te puedo leer. Melissa Silva, Manuel Fernández, Moisés González, Alejandro Pisano, Raúl Peña, está Azael P. Por acá, Martín Díaz, como siempre acompañándonos. Y listo, vamos por acá. Owen Toys, Héctor S. desde Perú. Games Braxman dice que quiere ver más criptos. Luego anotamos criptos. Yo creo que es interesante lo que está haciendo Bitcoin. Y como siempre, sabes que la voz cantante la lleva Bitcoin en el mercado. Ya sabemos, los que tenemos un poquito de experiencia, que Bitcoin mueve el mercado. Si Bitcoin sube, la mayor probabilidad es que las altcoins le acompañen. Generalmente sucede eso. Pero cuando Bitcoin cae, ahí sí que no hay forma de poder operar, porque todo cae con Bitcoin multiplicado por 3, incluso hasta por 5. Eso ya lo sabemos. Entonces hay que tener nuestras debidas precauciones para operar este mercado. Y siempre, como decimos, el análisis de Bitcoin tiene que estar al lado tuyo, siempre. Entonces vamos a ver, estamos en el gráfico diario y decíamos que mientras no haya cambio de tendencia en el diario, esta sería la zona ideal de compra y sin confirmación. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que hoy Bitcoin ha tenido un movimiento importante, que ya lo vamos a ver en el de 4 horas, que ya lo habíamos anticipado el rebote. Y acá fíjate lo que está formando, se nos ha puesto ya con pendiente negativa el ADX, fíjate en el diario, pendiente negativa. Y lo único que nos faltaría para confirmar el rebote en el gráfico diario sería la pendiente, la direccionalidad alcista del monitor. Eso es lo único que falta para que confirme el patrón de rebote en el gráfico diario. Ahora, ¿cuál es el problema de las confirmaciones en esta estrategia? Es que siempre las confirmaciones llegan tarde. Sí, entonces por eso nosotros hacemos siempre, intentamos anticiparnos un poquito al mercado, porque si no vamos a comprar más caro y no en la zona ideal. Esto para el gráfico diario de Bitcoin. Y también, ya que hablábamos del total 2, fíjate el patrón que está teniendo Bitcoin en la parte baja y cómo está el total 2, que es lo que está mostrando. Fíjate, esto es lo que yo quisiera ver ya en Bitcoin. Tal vez esperemos que mañana se nos forme con el cierre de la vela de hoy, tal vez en Bitcoin se nos presente ya este patrón. Patrón to the moon. No, es el patrón de rebote. Entonces, con ese patrón pensamos que el precio puede subir un poquito más. Este es el total 2. Y yo espero que Bitcoin haga lo mismo. Nos presente ya el patrón confirmado en el gráfico diario. Ahora, compramos ahí donde está por el gráfico diario. Si tú estás haciendo trade en el gráfico diario, podrías anticiparte. Esa sería una anticipación a la confirmación.
pero en el gráfico diario. Y tienes que saber que nosotros hacemos la compra y venta en el gráfico de 4 horas. Por eso es que nosotros ya estamos dentro del mercado. Lo vimos ayer, ayer y antes de ayer, que decíamos el rebote se va a dar. Y teníamos el patrón confirmado, sí, fíjate donde te estoy poniendo el cursor. Tenemos ahí direccionalidad alcista con pendiente negativa del ADX. Entonces ahí es la confirmación del rebote. Lo dijimos ayer. Entonces se da el rebote, pero acá hay algo interesante. Algo interesante. Fíjate que acá nuestro ADX se ha girado y nos está marcando fuerza en la direccionalidad alcista. Sí, entonces muy bonito lo que ya hicimos, entramos, estamos dentro del mercado. ¿Y qué es lo que dice la estrategia? Vamos a hacer lo que dice la estrategia. Cuando ya se desarrolla el precio y está tocando la media, esa es una zona de no compra. Entonces, si tú me preguntas si a partir de ahí va a subir o va a bajar, eso es una zona no operable. Es una zona de no compra. Entonces, aquí es como nosotros decimos que el precio haga lo que sea. Yo simplemente vengo, pongo mi stop a precio de entrada y que el precio haga lo que sea. Si va a seguir subiendo, perfecto. Y si se va a desplomar, que me saque a precio de entrada, con lo cual estaría yo ganando porque voy a comprar Bitcoin más barato. Con los mismos dólares voy a comprar más Bitcoins. Entonces, el escenario perdedor se ha eliminado en Bitcoin. Ahora, si tú me preguntas si va a subir o va a bajar, yo creo que va a seguir subiendo por la configuración que tenemos. Direccionalidad alcista y pendiente positiva de la ADX. Y yo pienso que todavía le queda algo más de subir. Pero compras ahí, no. Ahí no son zonas de compra, son zonas de proteger. Simplemente porque la zona de tomar riesgo fue antes. Pero lo que pasa es que aquí no quieren comprar. Aquí no compran porque ahí aparece el viejito que suele poner Jaime. Entonces aquí se va a 0 y acá se va a to the moon. Entonces no es una zona ideal de compra. Pero claro, cada quien es dueño de su dinero. Si quieres comprar ahí, cómpralo todo. Eso es lo único que te puedo decir del análisis de hoy en Bitcoin. Yo estoy protegido justo en la zona donde está. Por ahí tengo 2 o 3 testigos de la operativa que estamos haciendo. Y listo, simplemente a esperar por el precio de Bitcoin a ver qué es lo que va a hacer. Te leo en el chat a ver si es que tú concuerdas conmigo, quieres hacer algo más. Te vas a meter en short porque el youtuber dice que aquí cuando esté en la media hay que cerrar y nos vamos a 0. Entonces también es muy válido también. Cada quien ahí. Dice Moisés González, Charlie, saludos desde Chile. Por favor, analizar PBX en KuCoin, dice. Te apunto aquí mientras leo si es que tenemos alguna consulta o algún comentario sobre el análisis de Bitcoin, que es lo que primero nos interesaría. Ok, vamos por acá, dice. Acá quieren criptos, más criptos. Fred Finanzas, Próspero. Un abrazo hasta Cali, Colombia, al amigo. Martín Díaz dice que está dentro de ADA, pero va lento. No hay problema, no, creo que no hay que desesperarse porque lo peor que puedes hacer es querer que suba de una sola vela hasta el POC. Y eso no. Más bien que suba lento, despacio, que suba tranquilamente, yo creo que es un movimiento saludable. A ver si hay algo. Se salió antes de tiempo por el miedo, ahora quiere entrar, pero sé que es mala idea, así que espero mejor. Perfecto, Bitcoin siempre te va a dar otra zona de compra. Entonces, tranquilamente, la próxima zona de compra, si alguien ya salió, tomó su 5% de ganancia, está perfecto. Probablemente, como decía luego, va a haber un retroceso en el gráfico de 4 horas y vas a volver a comprar. ¿Qué sería lo ideal? Sería que el precio rompa este punto de volumen importante y apoye acá. Eso sería interesantísimo para que aquí compre la gente que no compró aquí. Eso es lo único.
Eso, entonces hay que esperar a ver qué hace el precio la gente que no ha comprado. Esperemos que sea sobre esta zona. Ahora, si el precio retrocede y se va todo a cero, yo pienso que nos va a dar, nos podría dar la oportunidad ahí, pero ese no es mi escenario principal. Y también voy a borrarte porque después dicen que puse 2 flechas. Ok, bueno, parece que no hay... La bajada de las alts debidas a Bitcoin, ¿crees que modifiquen la estrategia al modificar el monitor de manera externa? A ver, déjame ver qué dice Neotrix. Dice, las bajadas de las alts debidas a Bitcoin, ¿crees que modifican la estrategia al modificar el monitor de manera externa? La verdad no entiendo muy bien la pregunta, pero yo creo que no depende de la estrategia. El movimiento de las alts es por el que es así el mercado. Y yo creo que con cualquier indicador eso no va a cambiar. Si es que entendí bien la pregunta. Acá Andrés Cordero quiere ver Gala, dice. Vamos a ver Gala. Vamos a apuntar unas criptos que quieren analizar. CHZ por acá. Perfecto, dice... Ya está apuntada Rune para el amigo Sebas también y para Pocho y María también. Ya vamos a ver. Dice Juan, y ahí hay que sacar ganancias. También no es mala idea porque como te digo, el mercado que está altamente manipulado, inclusive puede darse un mechazo, sacar el stop loss y seguir subiendo. O sea, no está descartado nada de eso. Entonces tomar ganancias nunca va a estar mal. Lo que sucede es que la gente quiere agarrarse, este movimiento quiere agarrarse. Quiere comprar aquí y que el youtuber les diga que venda aquí. Y eso no va a suceder nunca. Porque si por desgracia el youtuber se equivoca y te dice que vendas aquí, entonces ahí viene el hate. Se equivocó el youtuber. Y poco a poco vamos a ir madurando la comunidad. Y vamos a ir... sabiendo que sacarle dólares al mercado es el objetivo, y si los va sacando, aunque sea de a poco, no está mal. Ángel Hernández, el amigo me deja una tacita de té, muy agradecido, y dice que quiere ver a AVAX en 4 horas y diario. Déjame ver AVAX. El diario de AVAX no me gusta. No me gusta porque empieza la debilidad del rango caída en el diario. Así. Rango caída en el diario. Todavía no tengo la debilidad completa en el ADX, pero hay que estar expectante al cierre diario. ¿Cómo está? Vamos a quitar esto. Fíjate, esta mechita que está dejando, esta vela diaria no me gusta, y probablemente mañana ya se gire este ADX. Me estoy anticipando y esa es una especulación. Obviamente nadie sabe el futuro, pero con este patrón entrar en compra en el gráfico diario al menos no. Fíjate que yo le estuve haciendo trade a AVAX en el gráfico de 4 horas. Yo me adelanté un poquito y compré por aquí. Pero cuando subió y empezó a caer, yo me salí aquí por el gráfico diario. Sí, entonces en 4 horas... tiene entrada, está en la zona todavía, en la zona donde puedes comprar todavía. Le queda algo de recorrido a este patrón para el de 4 horas, pero por el gráfico diario, como te comento, yo me salí. Probablemente me equivoque y de aquí suba a $200, pero eso, cada quien va viendo su riesgo, y no porque una persona tenga un riesgo distinto no va a ser operable, pero te comento lo que yo hice. Entonces me salí de AVAX en el de 4 horas. Voy a esperar en el diario preferible. Eso para el amigo. Vamos a ver a Rune. Para Pocho y María, que siempre nos acompañan y nos están apoyando. Nos dan su retweet y siempre todo muy participativos en el canal. Así que muchísimas gracias a los amigos que están siempre pendientes desde Uruguay. Fíjate aquí, nosotros habíamos anticipado la zona porque lo que vemos nosotros es el movimiento principal, la tendencia. Sí, y luego cuando ya se forma, cayó un poquito más, nos da la zona de compra y está anticipada. Aquí lo vimos ayer y debe estar en el programa de ayer. Rune en este momento, cuando se gira ya este ADX a la baja,
tengo ya completo el patrón de rebote. Entonces, para arriba Rune, yo creo que sí, va a seguir subiendo. Obviamente, siempre tengo que decirlo, pero depende de Bitcoin. Si Bitcoin cae, el análisis de Rune no sirve. Ok, vamos a ver a PBX. Esta me decían en KuCoin. KuCoin me ha dado muchas alegrías estos últimos días. Muy bien las criptomonedas de KuCoin. Y esta me parece que está en la mejor zona de compra también. Recuerda que es el gráfico diario y esto es para arriba. Voy a apuntarla también porque ahí tengo... tomé algunas ganancias en KuCoin y tengo ahí unos dolaritos. Y me gusta esta cripto. Se llama... ¿Cómo se llamaba? PBX. Vamos a ponerle ojo aquí. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver a Gala. Gala creo que se fue, como dicen los amigos. No, imposible, imposible comprar. Ayer revisamos y te decía que era alcista, pero no tenemos zona de compra. No hay estrategia para comprar en un máximo de una criptomoneda. Y sigue siendo alcista, sí, sigue siendo alcista, pero ahí no se puede comprar. Si compras ahí, lo más probable es que te saque el stop loss y empiece otra vez a subir. Entonces, siempre vamos a procurar esperar un retroceso para montarnos. No sé si alguien recuerda lo que les dije ayer aquí. Yo no sé si fue ayer también o antes de ayer. Yo decía que cuando pasa esto, yo suelo comprar una parte aquí. Cuando veo que ya se desarrolla el patrón y el precio no cae y está la media móvil marrón se queda un poco lejos. Y esto sucede. Fíjate que aquí, y yo también operé esto. Fíjate que operé esto. Aquí le compré un poquito y esperaba que baje un poco más para completar. Pero simplemente, pero yo cerré por acá nomás. Por aquí cerré. No le gané mucho, pero algo es algo. Entonces, ese tipo de operativas me ha dado buenos resultados. Te comento porque si te puede servir de algo, comprar el 50% de la posición y si cae, completar la posición. Entonces, fíjate, ahí dio un buen resultado en Gala. Entrada en compra luego del retroceso, no hay más. CHZ. Ajá, veíamos el rebote, patrón de rebote, aquí está, y en el diario me parece que estaba bien. Sí, fíjate que en el diario está como en Bitcoin, todavía no nos confirma, nos falta la direccionalidad alcista, pero el movimiento en tendencia es alcista. Ahora, la zona a mí no me gusta ya donde está, la zona de tomar riesgo está marcada y la vimos, me imagino que antes de ayer. Porque aquí el stop loss es sobre el 16% de stop loss si compras ahí donde está. Entonces a mí como que no me gusta mucho el stop loss. En el de 4 horas obviamente ya tiene desarrollado el patrón. Y se compra luego del retroceso, hay que esperarle. Yo intuyo que aquí en el de 1 hora te está dando entrada, sí. En el de 1 hora te está dando entrada. Prácticamente ya no está confirmada, pero... te está dando entrada y con todo el riesgo que significa operar una temporalidad menor, tú decides ahí si es que entras o no. Ahí está, no sé si es que se puede apreciar, vamos a quitar esto. Ahí, en el de 1 hora está con entrada alcista Chilis. Recuerda que no suelo analizar el de 1 hora, pero simplemente para tener una referencia, porque... bajista no le veo, probablemente si aquí empieza a retroceder el monitor, nos haga un rango, pero por el de 1 hora para arriba, habría chance de meterse ahí. Ok, vamos por acá al chat, terminé esas criptos, dice que quiere ver Shiba en 4 horas, Rondamón. Pensé que no era Shiba Army, Rondamón, pero sí, fíjate, sí es. Y ya que es un cliente del canal, muy a menudo está por aquí Rondamón. Vamos a verle Shiba. Y yo creo que subió Shiba. Parece que subió Shiba. Hicimos por ahí la proyección estos días.
Y está ahí, bueno, aquí, fíjate, la volatilidad te sacó el stop loss. Si es que alguien hizo esto, ahí está el análisis. Subió un poquito el rebote y es para seguir cayendo en el gráfico de 4 horas. Aquí está desarrollado. Compra ahí. No se puede comprar ahí porque está cerquita de la media. Entonces tienes que esperarte a la próxima zona de compra. Ahí no... Puede subir tal vez, pero no hay zona de compra. Por acá dice que quiere ver Sebastián Leiva, quiere ver Musk. Vamos a apuntar Musk. Acá dice Rose. Vamos a ver Rose. Vamos a ver Algorand. Perfecto. Matic también quiere por acá. Vamos a ver ENS. A ver, el amigo Oscar quiere AMP. No sé si es que... Ayer revisamos AMP. Yo creo que sí. Déjame ver. Sí, ayer revisamos AMP en Coinbase. No sé si tú fuiste el que me había pedido eso. Pero vamos a ver este grupo que apunté en este momento. Musk. Es alcista esta cripto. Interesante. Muy bien. Es alcista, pero no tengo la zona de compra, es el problema. Aquí no puedo comprar, siempre después de un retroceso. Déjame ver, el diario debe estar alcista. El diario marcándote en este momento la entrada. Como te digo, en el diario siempre a mayor temporalidad te va a dar, te va a confirmar tarde. Entonces la zona aquí para arriba. Y yo considero que estamos a destiempo ahí de comprar. O si es que deseas, calcúlale el stop loss, pero es grande. Es como del 30% el stop loss. Muy grande a mi gusto. Para una posición, arriesgar un 20, muy grande para mí. Pero es alcista, sí, y está confirmando si es que cerraría esa vela en este punto. Para arriba Musk. Ok, vamos a ver arroz. ¿Cómo estaba arroz? En el de 4 horas estaba dando entrada arroz. Sí. Y ahí está. Creo que le revisamos ayer y marcamos esta zona. Justo cae a esta zona. No tengo confirmación todavía para poder comprar. Pero aquí tenemos ya una velita, 2, 3, 4. Está formándose la quinta velita donde el precio no cae. Entonces, mientras se forman esas velitas, yo espero que se forme aquí un suelo redondeado y empiece a subir. Y luego también se gire este ADX. Entonces, la zona está. ¿Puede caer un poquito más? Yo creo que también puede caer un poquito más. Entonces, a esperarle. Ahí arroz. En el de 4 horas. Sí. El diario es alcista. Por eso el de 4 horas tiene alta probabilidad. Yo creo que ya se puede comprar ahí. Y pare de contar. ROS para arriba. Vamos viendo Algorand. Dejamos la proyección alcista. Pero aquí se nos fue el volumen en Algorand. Haciendo rango. Tal como está, no puedo comprar. Tal como está. Tal vez en el diario, déjame verle cómo está. Mucho mejor el gráfico diario. Mucho mejor el gráfico diario. Se podría arriesgar si el stop loss consideras que es manejable para tu cuenta. Déjame ver, desde ahí. Sería un stop loss. Yo creo que con un 10%. Yo creo que sí se podría manejar una posición ahí en Algorand. Entonces vamos a actualizar esto. ¿Qué dices? Vamos a ponerle aquí. Ponerle bien. El amigo Tavo García dice que quiere ver a Neo. Muchas gracias por tu colaboración. Ya le apunto. Déjame terminar aquí. Aquí tenemos un stop del 8.55. Más o menos así sería para arriesgar en Algorand. Y te digo porque ya tiene desarrollo importante de la parte roja. Y aquí lo único que falta es que se empiece a girar este ADX para que sea alcista. Entonces vamos a ponerle, actualizándole esto más acá adelante. Ahí. Y ahí.
Vamos a ponerle más acá. Pongámosle esto nomás. Quitemos esto, ok. Ok. Vamos a ver para el amigo Tavo García, muchas gracias por tu colaboración. Vamos a ver a Neo en 4 horas de diario. Recuerda dejarme tu like también. Siempre yo muy agradecido porque lo hagas. Aquí decíamos este movimiento que iba a haber en Neo. Y no creo que ha cambiado la cosa. Estamos en el gráfico diario. Es la zona de riesgo, donde tomar riesgo. Va a producirse el rebote. Si es que Bitcoin no cae, va a hacer esto. Lo mismo que te había dicho antes. Pero claro que idealmente mejor comprarle mientras más abajo mejor, obviamente. Pero esta es la proyección en el diario. En el de 4 horas. En el de 4 horas no tiene compra. Aquí no tiene compra porque está pegadito a la media. Desarrollo todavía tendría, pero ya no se compra. Aquí la confirmación nos dio aquí en el de 4 horas. Si vas dentro, yo diría que a proteger. A proteger, porque tocadito a la media, nosotros especulamos que es para seguir cayendo, pero ante la incertidumbre simplemente protegemos. A ver si es que se produce este movimiento en el diario. Entonces, eso es lo que te puedo decir en Neo al amigo Tavo. Vamos por acá. Vimos Algorand. Me toca ver Matic. A ver, Matic. Ok. Perfecto. Movimiento alcista. Tocado al punto de control. En 4 horas no se compra. Y en el diario debe estar confirmando. Sí, ya se confirmó ayer o antes de ayer. Ya se confirmó en Matic. Entonces la zona ideal de compra antes. Ahí ya no se compra. Ahí ya no se compra. Estamos en pleno movimiento. Lo que diría es ir protegiendo. O inclusive tomando ganancias. Ya llegando a la zona. Llegando a la zona alta. Lo más aconsejable es ir tomando ganancias. Atento ahí. ¿Es alcista? Sí. Acá dice... A José Soto dice que hizo una donación hace como 7 minutos y no viste. No vi. No sé si me puedes escribir otra vez ahí para revisarla. José Soto. Ponle de nuevo ahí y voy a estar pendiente. Matic. Vamos a ver a ENS. ENS. Vamos a ver al amigo si es que le puedo leer antes de analizar ENS. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. No encuentro al amigo. Ah, está Soto. Dice José Soto me dejó ENS. Ya está la que vamos a analizar. Quiere ver a Maná y a Sands. Maná y Sands. Comprar más o vender, dice. Yo te voy a hacer el análisis. Recuerda que el punto donde comprar y vender, donde le das clic al botoncito, esa es responsabilidad tuya, mi estimado amigo. Fíjate, aquí especulábamos ante la incertidumbre de los datos. Decíamos que podríamos ver un rebote para seguir cayendo. Creo que le vimos en el de 4 horas esto. Porque son los únicos datos que teníamos. Bueno, aquí el patrón de rebote se da. Aquí no cae. Y aquí se puso alcista. Simplemente ENS sigue siendo alcista, mi estimado amigo. Yo creo que es para arriba. Aquí comprar. Yo creo que ahí no se compra. En tal caso se estaría tomando. En tal caso, venta. Compra no. En tal caso, venta. Aquí no se compra. ENS. Vamos por acá. Me dijo también Maná. Vamos con Maná en Binance. Yo pensaría en tomar ganancias ya en Maná. Si es que estás dentro. Es simple
Mi punto de vista. Es alcista, sí, y tiene fuerza y direccionalidad. Pero yo tomaría ganancias. Al menos parciales. Y el otro 50% proteger, ir protegiendo el trade. Para maná. Déjame ver el de 4 horas. Sí, porque en el de 4 horas ya te marca la debilidad, fíjate. Entonces, aquí lo que esperamos es un rango caída aquí. En el de 4 horas. Y para arriba. Mientras puedas aprovechar ahí. Por eso te decía que tomar ganancias parciales no está mal. Eso para maná. Y sand. Creo que está igualito. Sand igual. El diario sigue siendo alcista. Sigue siendo alcista el diario. Pero en una parte alta. Luego de haber subido. No sé dónde compraste. Pero si es que tienes ya un 100%. Un 50% a favor. ¿Por qué no tomar ganancias, diría yo? Y luego vuelves a comprar. Tal vez si es que tú gustas del proyecto. Podrías simplemente vender una parte. Lo que digo yo, en una zona alta no se compra. O sea, aquí no se compra nunca. Eso es lo que te puedo decir. Vamos por acá. Estábamos con Matic. Y aquí me toca AMP. Luego de esta vamos a copiar más criptos. Porque esta es la última que tengo anotada. Ah, permíteme. Esta se le vio en Coinbase. Ok. Coinbase. Esta era. A ver, acá, antes que se me pase el super chat del amigo Daniel Méndez. Muchísimas gracias por tu colaboración. Dice que quiere ver TLM y Block. Alcistas de esas dos criptos. Y un abrazo hasta Seattle al amigo Daniel Méndez. Muchas gracias. Voy a revisarte luego de AMP. Te reviso tus criptos, mi estimado amigo. AMP en Coinbase. Esta era la que habíamos analizado. Sí, ayer yo te decía, el movimiento que veía era un rompe, apoya y para arriba AMP. Creo que ayer vi esto. Y todavía mantengo. Fíjate que está en la zona todavía. Entonces, para arriba, sí, está el precio sobre punto de control. Hizo un movimiento fuerte, rompe el área de volumen, se ubica por la parte alta. Y el próximo movimiento para mí es para arriba. Ahí simplemente calcúlale el stop loss. Vamos con el amigo de TLM. Estaba alcista TLM. Y no había por dónde meterle el diente, fíjate. Sí, TLM alcista. Este es el gráfico diario. También déjame copiarle acá porque luego se me van a perder. Y no quiero que hagas una donación y no te lea. Me parece injusto. Dice aquí Gualberto. Charlie, hace unos días en Ethereum. Entró hace unos días en Ethereum en 4600. En Ethereum. Ok, dice. Una mano, porfa. Si ves que en este momento tiene fuerza para llegar ahí. O tal vez incluso más. Yo lo que puedo hacer es el análisis de Ethereum, mi estimado Gualberto. Y es complicado dejarle precios, pero vamos a ver. Incluso dependería también de Bitcoin, pero vamos a verlo. Vamos a verlo. TLM alcista. Ahora hay que tener precaución. No sé si es que el amigo Daniel, me parece que fue, tiene la cripto. Esto ya me da una sospecha por aquí. Este mechazo es casi del 80% de la vela. Entonces yo pensaría en tomar al menos ganancias parciales. Tiene fuerza y dirección, estamos de acuerdo. Y decíamos que estaba en formación una divergencia bajista. Sí. Yo creo que todavía, bueno, se está como que queriendo desaparecer. Tiene fuerza y dirección en el diario. Y en el de 4 horas vamos a verle la opción de... Aquí hay que esperarle un poquito, pero le veo movediza a la cripto. Este patrón es de debilidad, de retroceso. Entonces, rango o caída. Luego del retroceso, podrías comprar más. Al amigo que quiere operar TLM. No sé si es que ya tienes. Yo como te digo, yo tomaría ganancias parciales mientras pasa la zona de peligro nada más.
pasa la zona de peligro y vuelvo a comprar. Ahora, ¿qué es lo que nadie puede garantizar? Es que a partir de donde está, suba otro 20 o 30% para mañana. Eso no se puede ver. Pero ese es el análisis de TLM. Vamos a ver a Block. No creo que esté muy distinto Block, porque también tuvo un fuerte movimiento hoy. Estos días básicamente. Ahí tenemos el trade de Block. Lo mismo en el de 4 horas. Fíjate que está dándonos un retroceso, queriendo darnos la debilidad. Y va a ser importante cómo cierre la vela de hoy. Hay que estar atentos. Pero esto es alcista en el diario. Esto es alcista. Si es que alguien quiere meterle el diente, esperarle en el de 4 horas. Y fíjate que el de 4 horas lleva fuerza todavía. Incluso si es que alguien quiere correr riesgo aquí, yo creo que es una buena manera de correr riesgo. Donde está para arriba. Porque tiene fuerza todavía el de 4 horas. O en su defecto en el de 1 hora. En el de 1 hora te va a dar la entrada ya mismo. Por eso te decía. Es alcista Blocktopia. Eso es lo que te puedo decir, mi estimado. No te puedo decir si comprar o vender porque no sé si tú cuánto tienes, dónde compraste y etcétera. Pero ese es el análisis. Ok, vamos por acá al amigo que me decía Ethereum, que compró en 4600. Ahora, el amigo que compró en 4600, la pregunta de rigor es ¿cuánto estabas dispuesto a perder? Y supongamos que tú estabas dispuesto a perder. Vamos a ver 4600. ¿Dónde estamos? 4600. Está cerquita. Aquí más o menos. 4600. Sí. Si cerrarías tal donde está, déjame ver cuánto estarías perdiendo. Estás perdiendo menos de un 2%. Y yo creo que es asumible. Es asumible porque cuando haces el trade, me imagino que no pusiste stop loss, pero tú ya debes saber que si te sale mal, cuánto vas a perder. No sé si estás apalancado o no, pero si estás apalancado es una buena oportunidad para salir. Ahora yo veo fuerza y dirección. Vamos a ver el diario. Yo le esperaría. Si yo tuviera ese trade, yo le esperaría porque en el gráfico diario apenas está confirmando el rebote. Entonces creo que va a pasar esto y yo creo que sí. Yo creo que sí va a subir, al menos hasta este punto que sería los 4700 más o menos. Es complicado dar cifras, pero te doy simplemente mi apreciación. Si yo estuviera solo en mi cuarto, yo mantendría porque pensaría que puede alcanzar los 4700. Pero nadie más escuchó. Espero que nadie tome en cuenta eso. Perfecto. Por acá dice Cocos. Dice el amigo Ignacio. Vamos a ver a BAT. Ajá. H-Bar dice Dr. Doomer. Correcto. En un día 4 horas. ¿Y cómo ves el semanal de H-Bar? Vamos a echarle un ojo al semanal también de H-Bar. Engine puede estar como Maná o como Sand, me imagino que está, pero está apuntado. Vamos a ver OGN. Parece que le dejé alcista ayer a OGN. BNB. Perfecto. Por acá me decía algo de Shiba, me dijeron. Ya analizamos Shiba, yo creo que no le vimos. Ah, no, sí está. Sí está Shiba, no sé, creo que me pasé. Bueno, ahí está, en el diario para arriba, Shiba. Nada más, no, sí creo que le vimos, pero le vimos en 4 horas, creo. Ok, vamos con estas. Estamos desde Ethereum. Me toca Cocos, me toca. Sí, vamos a ver Cocos. A ver. Fíjate que no se me puso acá. Discúlpame un momento.
Cocos, vamos a poner aquí, perfecto, ok. Y acá parecía un electrocardiograma y no ha caído, fíjate. Yo no sé qué es Cocos, pero si se mantiene ahí es porque la gente que compró aquí, compró aquí, no están vendiendo. No están vendiendo. Con ese patrón desarrollado gráfico diario es imposible que yo pueda comprar en esa zona. Recuerda que yo necesito el patrón para operar. En el de 4 horas, espérate el retroceso, porque tal como veo no están dispuestos a vender. Entonces aquí que le pase la zona de peligro en 4 horas y ahí te incorporas para arriba. Hay que esperarle. Ahí con esta debilidad no se puede comprar en el de 4 horas. Eso para Cocos. Yo no sé qué pasó ayer, pero el video de ayer tiene bien poquitas vistas. Parece que no les gustó, no le dejaron like. Y por tal motivo YouTube no lo ha mostrado a más personas. Pero yo espero que en este sí me apoyes con tu like, porque estamos compartiendo de manera gratuita toda la información todos los días con la comunidad. Fíjate que este análisis de BAT lo tenía y también hice un trade hoy y ya me salí. Y sigue siendo alcista. El de 4 horas sigue siendo alcista, fíjate. Pero no es zona de compra. Y en el diario, déjame ver el diario. El diario está muy bien. También, como todo lo demás, está presentándose el patrón para poder... Fíjate que el patrón te confirma cuando toca el máximo anterior. Entonces, ese es el problema. Y yo necesito patrón y zona. En ese punto compro. Cuando tengo solo el patrón y la zona no me gusta, prefiero buscar otra. Con eso minimizo el riesgo. Como hay 14,000 criptos, por ahí siempre voy a encontrar alguna otra. Aquí ya no se compra BAT. Si es que vas a arriesgar en el gráfico diario, de pronto puedes hacer compras escalonadas, pero no es la idea. La idea no es esa. En ese punto simplemente no se compra. Te dejo así. Siempre hay zonas donde hay que arriesgar y cuando ya se desarrolla ya es complicado que yo te diga que compres o que hay zona de compra. Hedera Hashgraph. Esto tiene una tendencia alcista y es lo que nosotros nos gusta ver. Aquí perdió la zona un poquito, pero es lo mismo que ha hecho Bitcoin. Entonces yo te diría que ante un no cambio de tendencia todavía, con un Bitcoin que aparentemente va a seguir subiendo, yo te dejo para arriba a Hedera Hashgraph, porque considero que haría lo mismo que Bitcoin. Y porque no ha perdido la zona, te dejo así. Me decía en el semanal, creo esta. Sí, a ver en el semanal cómo está. En el semanal hay que salir corriendo de ahí. Empieza la debilidad, el retroceso. No tiene como tal una divergencia, o tal vez, bueno, no. Digamos que está ahí algo parecido a una divergencia. Y hay que comprar después del retroceso. Para el semanal te queda retroceso todavía, está empezando. Ahí no se compra. El trade el diario o el de 4 horas sí se puede hacer, obviamente. Y también para que tú entiendas del asunto de las temporalidades, porque hay gente nueva, la gente nueva no entiende porque cuesta trabajo un poquito entender eso. Aquí en el video número, déjame ver cuál es, el video número 11 me parece que es las temporalidades. Ahí te explico por qué se desarrolla diferente en cada temporalidad. En una hora alcista, en 4 horas bajista, en el semanal alcista y en diario bajista y etcétera. ¿Por qué cambia tanto? Entonces ahí probablemente vayas a entenderlo un poquito mejor. También los indicadores, la gente que no sabe cómo ponerlos, ahí hay un video que lo hice antes que lo haga Jaime. Yo hice este video mucho antes y Jaime, después de 6 meses que hice yo el video, empezó a hacerlo también lo hizo. Pero aquí hay información importante para la gente que quiere aprender la estrategia. Y también, ya que estamos en estas, te comento que tengo un link de referido de Binance donde puedes ahorrarte el 20% de comisiones en spot y también el 10% para futuros
con el código ABC Bitcoin 1. Cuando te crees la cuenta vas a estar colaborando indirectamente con el canal, y tenemos también esta promoción hasta que se acabe este año, hasta diciembre. Te está regalando Binance $50 y las condiciones están ahí. Hay que hacer 3 tareas, obviamente crearse la cuenta con el link del canal, y te van a dar $5 por los primeros 100 de depósito. Los primeros 100 depositas y automáticamente te dan un voucher de $5. Luego los 20 cuando completes $1000 de trade, y los otros 25 cuando completes $20,000 en trade, algo así es. Si te gusta la promoción puedes participar de ella. Ok, también en la pantalla final hay una lista de videos de Binance que parece que no le han visto, y ahí te explico cómo poner las órdenes, lo más básico. Simplemente el canal es para la gente nueva que no sabe usar ninguna de estas herramientas. También ahí te explico la diferencia entre futuros y spot para que vayas a verlo antes de meter capital, ni mucho menos. Primero hay que estudiarle un poquito. Ok, estábamos con HBAR, vamos a ver a Engine. Y más luego vamos a contar los likes. Y yo también me dejo un like desde mi teléfono celular. Engine alcista, este es el semanal. Diario es alcista, vamos a quitar esto. Diario es alcista, y decíamos que tenemos en formación una divergencia bajista. No confirmada todavía. Tengo fuerza y direccionalidad en el diario, todavía está así. Pero ¿quién va a comprar en un máximo en la parte más alta? Ahí no se compra, se compra después del retroceso. Y si quieres unirte a la fiesta luego del gráfico de 4 horas, luego del retroceso, puede ser la oportunidad. A veces inclusive esto se va de pasada, entonces por eso hay que estar atento. Y luego para ver si es que hay como incorporarse. En el punto en el que está, no hay compra. Ahora hay gente que se mete en short, en plena fuerza y direccionalidad se mete en short. Sí hay algunos amigos de esos también, pero es demasiado riesgo a mi juicio. Porque ni siquiera sabemos si va a caer, simplemente es rango o caída. A ver, aquí está alcista origin. Alcista confirmando en el diario, y la confirmación obviamente está a destiempo, no tenemos la zona. Vamos a quitar estos. Ok, quitamos aquí, quitamos acá. Este es el análisis de ayer, me imagino. Sí, el de ayer es ese. Decíamos para arriba, origin, y está subiendo. Está confirmando con la vela de hoy apenas. Para arriba yo creo que sí. Y la zona de compra yo creo que ya no. Hay días donde todo tenemos entrada y hay que correr riesgo. Pero ya en este punto las entradas fueron un poquito antes. En varias criptos. Vamos a ver BNB. Dice Felipe Morgano ENS. Ya revisamos esa, mi estimado amigo. Si es que alguien me ayuda con las que me están pidiendo, porque hay unas que ya revisamos y la gente que recién se integra no sabe. Entonces si es que alguien me puede ayudar, perfecto. Lo mismo con BNB, fíjate. Lo mismo con BNB. El diario está confirmándote con la vela de hoy que es alcista. Sí, entonces ahí ya no se compra, la zona no es. Nosotros arriesgamos antes. Aquí en el de 4 horas principalmente arriesgamos. Cuando vemos el patrón de rebote. Y ahí no se compra. Direccionalidad y fuerza puede seguir subiendo un poquito más, yo creo que sí. Y también dependería de Bitcoin, obviamente. Por acá, al amigo Felipe Morgano, ya está ENS. Dice acá, Alex Pelayo quiere ver a Sol. Vamos apuntando. Vamos a ver a BTHO. Perfecto. Obed Vera quiere ver a REC. Perfecto. Esperemos que tenga algún patrón diferente. Que tenga alguna entrada. DOT. Quieren por acá. Tita. Perfecto.
SLP va a ser el mismo análisis de siempre, no tiene prácticamente ningún cambio. Dice Numbers dice. No sé en qué exchange esté, pero vamos a ver a Num. Maná ya se revisó para el que me está pidiendo. Vamos a ver acá LB, ese está en KuCoin también. Perfecto. Vamos a ver. Por acá dicen FTM. Ok, vamos con estas y luego vemos si nos queda tiempo para analizar alguna otra más. Y vamos a ir rápido porque para ver si es que podemos analizar otra más. Gráfico diario. Y yo creo que Solana está en la zona, fíjate. Todavía no nos confirma, porque como te digo, si nos confirma, va a estar ya en 225, 230. Entonces hay veces que hay que tomar riesgo. Y yo creo que ahí es la zona donde tomar riesgo. Idealmente un poquito más abajo, pero en el diario está ahí. Ahora yo creo que en el gráfico de 4 horas debe estar topando la media. Exactamente. El patrón de rebote. O sea, por zona en el de 4 horas no es la compra. Pero por el diario, si vas a operar el diario, sí. Es decir, a unos 10 días. No mañana. Pero ahí estaría la zona de Solana. Para arriba también. Ok, vamos con BTHO. También está en la zona, está con el patrón y aquí el punto de control está sobre el precio, pero yo me manejaría por la zona. Esta zona vamos a dejarle así a BTHO. Déjame ver el de 4 horas. No me gusta mucho el de 4 horas. Como todos ya están topados, aquí ni siquiera habría sido buena que rompa y apoya, pero el diario mucho mejor. El diario mucho mejor. Te voy a dejar así en el diario. En el de 4 horas no es compra ahí. Ok, BTHO. Vamos a ver a REC. Esta sí también está en Binance. Uy. Aquí el que se ganó la lotería, ya felicidades, a vender y a salir corriendo de ahí. Fíjate, quien compró en la parte baja sacó más o menos nada más y nada menos que el 225 si vendería en este punto. Y ahí no se compra, obviamente, eso es para el kindergarten, ahí no se compra. Debías haberlo comprado antes, ahí ya no. Esa es REC. Vamos con DOT. DOT tiene el patrón de Bitcoin, si no me equivoco. Ajá. Y DOT lo mismo, fíjate, que ahí está en la zona donde tomar riesgo DOT. Después quieren tomar riesgo cuando está en $45. Entonces, ahí está. Y si te sale mal el stop loss de ahí es pequeñito. Mejor zona no creo que haya en DOT. Claro, un 8% y para arriba. El semanal de DOT es el que no me gusta, pero tiene en el diario subida, yo creo que sí. Voy a dejarte ahí. Y es más, voy a ponerle otro asterisco acá también. Me gusta cómo está DOT. La zona y el patrón, fíjate. Ahí está. De lo que te hablaba. Vamos a ver Tita. Tita Token, un poquito antes, fíjate que ahí un poquito antes ya nos estaba marcando la zona. Ahora estás más o menos, estás con un 10% de desventaja de la gente que sí arriesgó. Sí, estás 10% con desventaja. ¿Tiene el patrón alcista? Sí, es alcista. Yo creo que el de 4 horas lo vimos ayer y está ahí la flechita, fíjate. La que vimos ayer. Puedes ir a ver el programa en vivo también. En 4 horas ahí no se compra. Imposible comprar ahí. Eso para Tita. SLP, para el amigo que me pedía. Esto está triste, esta SLP.
Pero lo que yo había dicho, yo tengo SLP y siempre repito lo mismo. Como yo voy por el proyecto, entiendo que en algún momento tendrá que subir. Y te decía que si el precio sigue cayendo, vería la probabilidad de comprar más. Pero que caiga, qué sé yo, un 50%, compraría más. Y si el proyecto se va a cero, perdería mi inversión. Porque donde estamos en este momento no es una zona de venta nunca. Nunca es una zona de venta ahí donde está. Está en el piso prácticamente. Entonces vender ahí es imposible. Esto es lo que esperamos, que siga haciendo rango, que siga acumulando y en algún momento explote. Si Shiba subió, yo creo que estamos... Todavía hay fe y hay esperanza. Mientras haya eso, estamos bien. Perfecto. Dice el amigo Sebastián Bogado, quiere ver chilis. Parece que ya vimos chilis, déjame ver. Sí, ya vimos chiles, pero voy a repetirte el análisis. Me imagino que no lo has visto. Te voy a repetir lo que vimos en chilis. Por acá está, fíjate. Acá está, fue como la quinta cripto más o menos. Y en chilis decíamos lo mismo. El patrón de las criptos que están ya... algunas están ya confirmadas. Otras están por confirmar el patrón de entrada en el gráfico diario. Este está por confirmar, pero es para arriba. Es para arriba chilis, para abajo no, pero el stop loss es el problema ahí. Entonces decíamos que en 4 horas... chilis fue la que le vimos en 1 hora entrada, fíjate. En 1 hora entrada ahí a chilis. Y está ya confirmando. Entonces, ahí chilis, porque es alcista, sí, incluso en el de 4 horas sigue siendo alcista. Y para arriba, con entrada en el de 1 hora. Me atreví a hacerle en el de 1 hora para que vean ustedes cómo está. Perfecto, vámonos con SLP. Muchas gracias también por tu colaboración al amigo Sebastián Bogado. Me falta ver NUM. Una lástima porque se nos está acabando el tiempo. Pero si me dejas tu like, vamos a ver si es que hacemos otra rondita de criptos. Ya vamos a revisar cómo estamos con los likes. Recuerda que no te cuesta nada, simplemente darle clic al botoncito de la manito arriba, nada más. Esto es alcista, no sé qué es, pero es alcista en el de 4 horas y no tengo nada más, ningún historial más. Zona de compra no es, pero... ¿cuánto quieres arriesgar? Esa es la pregunta, porque para arriba parece que sí. ¿Cuánto quieres arriesgar? Aquí es una enormidad lo que se... El stop loss idealmente es debajo del POC, pero nos queda casi como que del 40%, imposible. Fíjate si te compensa arriesgar ahí, porque para arriba sí le veo para arriba. Fuerza y dirección. Te dejo ahí. ¿Cuánto puede subir? A saber, porque mira lo que hicieron. ¿Cuánto subió acá? Me imagino que es cuando le enlistaron, por eso sube de esa manera. Fuerza y dirección, eso me dice que es para arriba. Zona de compra no es. Patrón de compra no es, pero es para arriba. Eso para NUM, no sé qué es. Pero bien, KLB. Esta está en KuCoin. De hecho ahí la vamos operando en KuCoin. Tocadito en la media no se compra. En el gráfico de 4 horas ahí no se compra. Y tiene desarrollo ya del monitor. La compra ideal obviamente la estamos viendo, pero el patrón sí te dio aquí abajo. Ahí. Vamos a ver el diario, que es lo interesante. Mientras no pierda la zona del POC, yo creo que está bien. Confirmación para entrar ahí en el diario no tiene. No tiene. Puede, yo creo que podría regresarse para poder comprar otra vez sobre el POC. Atento, porque va a ser alcista. Lueguito sí. Lueguito sí. Ahí si quieres comprar ahí, a lo mejor tendrías que poner un stop loss más grande, uno del 15% más o menos. Pero yo me esperaría un poquito para ver si es que hay como comprarle unos centavitos, bueno, no centavos, un poquito menos. Un mejor precio tal vez en KLB.
Vamos a ver a FTM Phantom. Perfecto. Phantom. Aquí está. Es alcista Phantom. Simplemente vamos a poner esto acá. Este es el gráfico diario. Y básicamente dependería de lo que haga Bitcoin. Pero la proyección está ahí de Phantom. Obviamente era un poquito antes, ¿no? La compra, como tú sabes, vemos la zona. Y eso es lo importante ver. La zona. La zona y el patrón. Inclusive adelantarse un poquito al patrón. Y ahí está. El stop loss simplemente calcúlale ahí. Vamos a ver. Ah, no, esta ya está. Ya vimos chilis también otra vez. Vamos a ver los likes. ¿Cómo estamos con los likes? Déjame ponerte acá un momentito esto hasta revisar los likes. Tenemos en línea, estamos 583 personas y 377 likes. Vamos, regálame tu like. Tengo que pedirte porque si no te olvidas, este es el alimento del youtuber. Así es que muchísimas gracias. Para ver si vemos un par de criptos más. Dice aquí Hot, quiere ver Patrick. Me imagino que ya me dejó su like, Patrick. Muchas gracias. Y vamos a ver Hot. También vamos con BRA. Ya que me han dejado su tremendo like. Tefuel dice. En diario y semanal. Vamos a ver. XRP. En diario. Me imagino que tiene el patrón de Bitcoin. Vamos viendo IOTA. Acá quiere Isui quiere Lina. Perfecto. Creo que y está KDA. Perfecto. Bueno, se activaron. Quieren más. Pero si no me dejan likes, es un poco triste trabajar así. Dice Harmony también quiere ver por acá. Déjame ver si se activaron en el chat. Vamos con AAB. Está Celo. Ya me dejó su like, dice el amigo Fernando. Muchas gracias. Ya apunté a esa, ya apunté. Déjame ver si es que esta no vimos. Ok. Ya tengo esas. Ya voy a sacarle el cartel. Era simplemente hasta que me den su like. Tranquilos. Vamos ahí. Vamos a ver este grupo. Copié como 12 criptos. Vamos a hacerle un poquito rápido. Hot. También la revisamos ayer. Le dejamos alcista en la zona. Y aquí le dejamos incluso en 4 horas para arriba, creo. Para arriba. Y fíjate que no se ha desarrollado prácticamente. Ajá. Aquí en el de 4 horas nada que ver. Y en el diario me parece que ya... En el diario están mejor las criptos. En 4 horas no hay compras, como tú lo estás viendo. Aquí lo que quieras arriesgar, porque la zona ya no es. Lo mismo que te dije de las otras criptos. Tienes un stop muy grande para ponerle ahí. Pero es alcista, sí es alcista. La zona no me gusta. Simplemente eso, de Hot. BRA. Veracity en KuCoin. Perfecto. Para arriba esta cripto Veracity. Nada más. Vamos a ir más rápido. Tefuel. Me decía en el diario de Tefuel. Confirmando entrada Tefuel en este momento. Para arriba también. Confirmada la entrada en el diario. Ahora vamos a ver el semanal. También me había pedido el amigo. Y en el semanal le habíamos hecho esa proyección, fíjate. Entonces empieza a subir, aparecen 2 velitas y ahí mantengo la proyección. Todavía me quedan unas 4 semanas más o menos para esperar que el precio de Tefuel supere esta zona. Supere los 0.39. Porque de lo contrario va a seguir en rango, va a empezar a caer. Entonces atento con Tefuel en el semanal. Ok. Vamos por acá. XRP.
XRP. Aquí le dejamos un trade pequeñito para el de 4 horas. Decíamos simplemente eso. XRP no se ha desarrollado como Bitcoin, por ejemplo. Bitcoin subió un poquito más. Está un poco feo eso, porque ya se ha desarrollado el monitor, fíjate, ya está desarrollado y el precio no le ha acompañado. Vamos a ver, este tiene fuerza para abajo. Está en la zona. No me gusta XRP, si te soy sincero, no me gusta. Aquí la única alternativa es que rompa esto con fuerza y se apoye ya sobre el punto de control para considerarle alcista. No me gusta cómo está ahí. Y estando cerquita del punto de control por la parte de abajo, no me gusta. Le dejo ahí. Creo que hay mejores criptos en este momento. Vamos a ver a IOTA. IOTA para arriba, pero ya no estamos en zona de compra. Fíjate que aquí vimos ayer debe haber sido esto. Y tampoco hay... no hay zona de compra ni en 4 horas. Luego del retroceso, pero sigue siendo alcista. Sigue siendo alcista IOTA. Si alguien está desesperado por meterse en IOTA, búscale en el de 1 hora. Porque está alcista en las 2 temporalidades superiores. Lina debía haber subido más, pero nos está dando otra oportunidad a mi juicio. Ahí donde está, yo te voy a dejar para arriba, Lina. Ok, este es el gráfico de 4 horas. Vamos a ver el diario. El diario. Bueno, el diario no me gusta mucho, la verdad. Pero en el de 4 horas yo creo que sí se podría hacer este trade. Ok. Para abajo no le veo. Aquí dice KDA. Me confundí, fíjate, casi vemos ADA. Este está en KuCoin. Perfecto, es alcista. Lo que no me gusta es la zona. Este es el de 4 horas. La zona en el de 4 horas. Lo que pasa es que los rebotes en varias criptos se vieron antes de ayer y ayer las entradas. Y ahora ya están todas desarrolladas, topando el punto de control o la media móvil. Pero en el gráfico diario todavía no tengo la confirmación. Puede seguir cayendo en el gráfico diario un poquito más. Yo le esperaría sobre esta zona un poquito más porque direccionalidad bajista con la pendiente negativa del ADX podría darme estas zonas. Yo le esperaría en el diario un poquito. Eso para KDA. Vamos a ver Celo. Déjame ver por acá. Celo tampoco me gusta. Decíamos rebote para seguir cayendo. Y este es el gráfico diario. Bajo esta perspectiva, lo único que hay que hacer aquí es esperar. Esperar que no pierda esta zona. Porque patrón de rebote tiene todavía. Déjame verle el riesgo-beneficio aquí cómo está. Porque en teoría debo ponerle un stop loss de un 10%. Y acá hasta el punto de control tengo el 9%. El riesgo-beneficio no me permitiría hacer este trade. Por lo cual no haría el trade. Pero el movimiento puede ser este. El movimiento en este momento. Así, hasta acá. Sí. Eso para Celo en el gráfico diario. Ok, vamos a ver a 1 inch. Bueno, creo que me copié muchas criptos. Ahí se va dando el movimiento. Fíjate que ya el precio no estaba acompañando en 1 inch. La confirmación nos da aquí. Aquí nos da la confirmación. Fíjate en la parte de abajo. Direccionalidad alcista pendiente negativa. Y el precio debería haber subido. Yo creo que con un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte debió haber subido. Ahora es alcista, pero ya en ese punto no puedo comprar. Sí, es alcista, le quedan unos cuantos días todavía para subir más. Y en el de 4 horas capaz que vimos la entrada aquí. Sí, aquí le dejamos esta entrada ayer.
Y ahí no se compra ya. Ahí ya no se compra en el de 4 horas. Eso para 1 inch. Vamos a ver Harmony. Luego voy a dictarte las que ya vimos, porque hay algunas que me piden que ya vimos. Este es el trade de Harmony. En el diario es para arriba. Todavía diría que sí, puede subir un poquito más. Este es el diario. Ya no se compra ahí. Ya está desarrollado. En el de 4 horas podrías meterte luego de que termine de retroceder. Acá, un poquito más de esperarle. Vamos a quitar todo esto que no se entiende nada. Aquí en esta zona habría que esperarle para hacer el trade al alza a Harmony. Vamos a ver AAB. Perfecto, habíamos dicho este trade hasta acá está confirmando apenas en este momento en el de 4 horas. Fíjate lo que habíamos visto, esta divergencia alcista. Y aquí está. Nosotros habíamos visto que tal vez esperábamos más bien que baje un poquito más y se acentúe la divergencia, pero ya se dio ahí. Ya se dio ahí, está en pleno desarrollo. Y ahí ya vas con desventaja para comprar ahí. Desventaja de un stop de un 6%. Le queda desarrollo, sí, alcista. Y en el diario también está, sí, se puede dar, está bien para hacerle un trade, porque en el diario también. Sí, el diario está confirmando en este momento la entrada en el diario. Entonces, está bien AAVE para operar ese rebote. Perfecto, por acá me dice Joven Malo que quiere ver sushi. Se nos extendió un poquito el programa. Y ya pues vamos al amigo Manuel Reyes, que siempre también es de los que siempre están. Y vamos a verle su cripto. Vamos a verle sushi. Ajá, decíamos para abajo, fíjate aquí. Y aquí donde está, te está confirmando. Nos faltaría el ADX para tener los filtros completos aquí. Pero como siempre yo te he mencionado, cuando estamos en una zona baja, tú puedes arriesgar. ¿Cuánto vas a arriesgar? ¿10%? ¿Por qué arriesgarías ahí? Por el monitor, tal vez. Sí, y en el de 4 horas debe haber incluso hasta divergencia. Sí, tiene una divergencia alcista, fíjate. Vamos a quitar esto para verle ahí. Aquí hay una divergencia alcista clarísima. Ahora el monitor ya está un poquito desarrollado también. Y déjame ver el punto de control. Bueno, entrada sí tocaría. Podrías arriesgar aquí. Para arriba. ¿Hasta dónde? No se sabe. En teoría es hasta la media. Y si es que es hasta la media es un trade muy pequeño. Pero para arriba. Ok, dice acá Fernando, la última que sea hard, dice, no revisamos hard. Parece que no. Ok, vamos a ver a hard. Vamos a ver hard. Ajá. Te dejé la proyección alcista, este es el de 4 horas. Yo creo que te va a dar la entrada ya. Está en la zona. No tengo ninguna confirmación, pero está en la zona. Y vamos a ver el diario cómo está. Ajá. Por el diario tal vez sí. Y especulando que aquí aguante el punto de control, estarías en la zona de arriesgar. No hay ninguna confirmación. Pero aquí podrías arriesgar un 7, un 8%. Porque idealmente el stop loss debería ir debajo de esto, pero ya es muy grande, un 16%. No tengo tendencia. O sea, aquí no me gusta eso, que no tengo la tendencia. Preferiría yo operar otra cosa, la verdad. Pero para abajo no le veo. Entonces te voy a simplemente actualizar esto. Para acá.
Eso, porque tengo que ponerte una flecha para arriba o para abajo, escojo para arriba. Eso, mis estimados amigos, dice, la media que uses de 100 días, no, es de 55 la marrón y la azul es de 10. Como les comentaba, en esta lista de reproducción, el video número 1 son cómo poner los indicadores, cuáles son y todo eso. Entonces, si es que quedó alguna cripto por revisar, y yo te esperaría el día de mañana para poder revisarla juntos, y esperemos que podamos encontrar alguna entrada interesante para que podamos ir entre todos aprendiendo y sobre todo también ganando juntos. Recuerda que no son recomendaciones de inversión, es 100% tu responsabilidad cualquier trade, y nos vamos a ir siempre con la alegría que nos caracteriza. Déjame tu like y comparte el video. Nos vemos mañana. Baja Chao. más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus demonios. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste.